Libros divertidos. Hola amigos, estamos aquí de nuevo en Libros Divertidos. Y estamos con Salvador Rodrigo Laborda. Salvador, ¿qué tal estás? Libros divertidos. Muy bien, encantado de, como dicen en la televisión, encantado de volverte a saludar. Muy bien. Bueno, pues Salvador Rodrigo Laborda, como en la presentación del episodio anterior, él mismo decía, nos conocemos desde el año 81. Bueno, pues sí, desde el año 81 nos conocemos. El tiempo nos separó y nos volvió a unir por circunstancias. Y ahora estamos aquí en Libros Divertidos. Y hoy estamos en Libros Divertidos para hablar del alma de las bestias, de Angela Ballbey. ¿Por qué el alma de las bestias? Una buena pregunta. A ver, no es broma, ¿eh? Has acertado con la pregunta. Quizás sea por la portada del libro. Has acertado, no, pero es que has acertado con el por qué, porque realmente yo creo que ha sido una forma de entrar en una novela histórica que realmente no sabes, yo no sé qué título le pondría a esa novela. Esta es novela histórica, ¿vale? Estamos tratando de ver lo que es una novela histórica. Tuvo una buena crítica en otros programas que no son de radios, que es de la 2, que hay unos cuantos programas que hablan de música, de literatura, de un montón de cosas que no hablan ni la 1 ni la 3, y por supuesto la 5 y la 6 ni entramos, que son interesantes. Entonces, bueno, hice una entrevista a Ballbey y la verdad es que se pegó casi 2 años escribiendo ese libro, los años de la pandemia. Son muchos años de investigación, como decía ella, y ha tratado de reflejar allí pues 4 personajes de distintos, 3 son coetáneos, el cuarto no, para pues una visión pues humana otra vez y distinta de lo que es la moral, porque hace un paralelismo, porque ella va metiendo sus ideas, que son muy, muy modernas, muy, muy feministas, ¿no? Llevadas un poco al extremo, por decirlo de alguna manera, muy actuales, pero claro, comparándolas con una moral del año 1100, por ejemplo, o del año 8 de nuestra era. ¿Pero se puede conocer la moral de aquella época y ponerla en verso hacia la nuestra? A ver, esto es una novela, ¿vale? Entonces sería una reticencia, pero sería una versión novelada de acontecimientos que suceden en el pasado también, ¿no? Y el autor intenta meterse en, pues, sabiendo cosas muy concretas que la gente en realidad vivía igual que ahora. Este es el principio del actualismo, Eliseo. Es decir, ¿qué pasaba en el año 1100? Pues lo mismo que está pasando ahora. La gente se expresaría de una forma u otra, pero los vicios y las virtudes y los defectos de la gente siguen siendo los mismos. Claro, Entonces, pero no me negarás, Salvador, y no vamos a entrar en ese camino, que hoy en día la cantidad de información que tenemos, sí. Cada uno de nosotros nos hace tomar decisiones que en el siglo X sería imposible, porque recibirían pues ni el 5% de los inputs que recibes tú a diario nada más levantarte. Efectivamente, eso, nada más levantarte, efectivamente. ya no te digo al cabo de la jornada, que son muchos más. Sí, no. Pero bueno, hay que darle animación a hechos históricos que realmente se han producido y que, bueno, pues insisto, a través de investigaciones que ya están escritas, de tesis, de muchas cosas que realmente es, pues yo qué sé, pues el reinado del año 1078 del Reino de León, pues bueno, pues tiene una documentación. Luego en los principios del cristianismo pues hay otra documentación pues muy extensa también, desde los profetas hasta la celebración de la Pascua. Y bueno, en este caso el cuarto protagonista, que es atemporal con nosotros, es Jesús de Nazaret, en este caso. Pues bueno, se hace una versión novelada, insisto, de cómo podía ser pues la infancia del niño Dios, ¿no? De Jesucristo. Es decir, qué hacía por las mañanas, con quién hablaba con sus hermanos, hablaba con sus tíos, que un poco en lo que estaba de acuerdo, en lo que en la no. Reseña que nos has mandado, dice el Rey de León, no el Rey de León, sino el Rey de León, un sefardí, un hombre lobo, sí, y un niño pues ensangrentado. Entre ellos, y para hilar el argumento, yo te pongo un monje de la época que tú dices,
Bueno, esto que es un cóctel. Sí, es un poco, a ver, insisto, es que hay que leer el libro entero, si no tampoco aciertas. Es largo, también te digo una cosa, esta es una de las... Sí, son 700 y pico páginas, hemos visto. Sí, de las que realmente ya 700 ya pesan. A mí siempre me han ¿A ti pesado. te pesan? Sí, hombre, después vamos a ver, el que empezó con las 1100 páginas fue Los Pilares de la Tierra. Sí. O sea, ese fue un antes y un después. O sea, Ken Follett, que había escrito unas cuantas novelas anteriormente a estas, de 300 y pico, El escándalo Modigliani, por ejemplo, o todos, bueno, normalmente novelas de espías, yo lo conocía por eso, hasta que salió pues Los Pilares de la Tierra, que por supuesto no defrauda, eso sí que es verdad, no defrauda, pero no dejan de ser 1100 páginas que, joder, ostras, está muy bien escrito y lo aguantas por eso. Pero en este caso, Baldby yo creo que se ha pasado. Podría haber hecho una novela un poco más ligera, por decirlo de alguna manera, y haber metido sus ideas y haber metido los mismos contextos. Eso es una crítica mía, personal. Yo insisto que hay mucha investigación, porque lo dijo ella, y vuelvo a repetir, es una versión novelada de aquella época. De aquella época, en el año 1070, 1078, en la época del Cid precisamente también sale el Cid, que es, bueno, pues era lo que era en este caso, por haberse enfrentado contra su señor, pues es un desterrado y al final pues no deja de ser pues alguien que bueno, iba sirviendo a varios señores, incluso estuvo aquí en Zaragoza sirviendo al rey moro de Zaragoza contra los de Lérida, contra los de Barcelona, en fin. Das un consejo de lectura y dice, un libro para ir leyendo poco a poco y deleitarse. Sí. Es casi como un brandy. No. El brandy efectivamente se degusta. Y si no lo degustas, mejor no te tomes un brandy. Tómate una manzanilla. A ver, insisto que es para deleitarse porque hay mucha filosofía metida en los párrafos, ¿vale? Es decir, hay mucha filosofía y muchos argumentos a considerar. Quiero decir, si tú lees ese libro como una novela histórica que sí, a ver, ¿quién es el asesino de niños? Pues bueno, pues al final lo pillan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En todas las novelas al final lo pillan. Al asesino siempre lo pillan, ¿no? Pues en este caso es lo mismo, también lo pillan. Pero el contexto ese de por qué alguien mata a niños. Es decir, Libros divertidos. Esto es algo que tampoco había leído ninguna novela, ¿no? Pues bueno, ella intenta hacer una versión novelada. Había gente que vivía en los bosques, pues bueno, que no tenían ni formación de ningún tipo, que eran medio salvajes, porque había de todo en aquella época. Bueno, de hecho, los reyes, cualquiera, tenían que ir a Jerusalén a que les perdonaran sus pecados, porque eran tantos a los que habían matado que efectivamente, o sea, o iban a Jerusalén o iban a la tumba del apóstol Santiago para redimirse allí, porque vamos, desde luego, en fin, es una consideración mía. Mira que han sido salvajes los reyes en todas las épocas del mundo mundial. En fin, que me voy despistando, perdona. Pues bueno... Bueno, es un libro sobre moralidad, te ha afectado, sí, evidentemente. Sí, sobre una moralidad que bueno, pues va dando argumentos que la formación que tenemos tú y yo, pues es argumentos válidos, otros no son tan válidos porque ha habido una evolución en muchas cosas, ha habido más investigación y entonces, bueno, pues llega un momento que poner en palabras de Jesús de Nazaret, pues cosas que en estos momentos son muy actuales, pues resulta raro al principio, resulta raro decir, bueno, es que mi hermana María, es que no sé qué, pues es que tal, hay muchas cosas que ya no le cuadraban en aquel tiempo, pero claro, eso es la parte que va metiendo ella de tema actual, de una conciencia que, bueno, ya en aquella época se supone que era distinta y que por eso llegó a ser, los que no son cristianos, llegó a ser un profeta más, por decirlo de alguna manera. Es decir, una herejía en el cristianismo sería una herejía considerar a Jesús de Nazaret, pues que era un ser excepcional humanamente, pero que no era Dios. Entonces esa es una parte de esa novela que va contrastando pues con reflexiones y cosas de estas
Pero bueno, pues, para leer ese tipo de libros hay que haber leído mucho o saber mucho, porque si no, no los lees. Es decir, ni te va ni te viene lo que pensaba el rey de León en el año 1100, por decirlo de alguna manera, ni te interesa lo que pensaba Jesús de Nazaret en el año 8. Entonces, ¿cómo la autora consigue atraparte y llevarte? O sea, ¿tienes tú que poner al inicio del libro ya un bagaje para que el libro pueda ser suficientemente de interés o el libro te ayuda a construir el hilo para que lo puedas leer desde el inicio? A ver, ahí coinciden las dos cosas. Ahí has acertado porque coinciden las dos cosas. Es decir, de primeras alguien que solo lee no sé, bestseller, por ejemplo, ese libro no lo lee. Ese libro no lo lee por muy novela histórica que sea y por varios asesinatos que hay para ir dándole algo de alegría, que digo yo, a las páginas. Uh-huh. Si no tienes una buena formación, ese libro no lo lees. Y segundo, ella, insisto otra vez, va dando argumentos para ir llevándote donde... Pues bueno, una buena formación, ¿te refieres? Una buena educación, con conocimientos históricos. Exacto, con conocimiento de causa. No, ajá, yo pienso o yo creo, a mí me parece. Eso no. Eso no sirve. O sea, eso sirve en Telecinco, perdón, por Telecinco. Si hay alguien que ve Telecinco, pues lo siento por ellos, pero a mí eso no me vale. Es decir, hay que dar argumentos y hay que dar reflexiones y hay que decir quién lo ha hecho y por qué se ha hecho. Y decir, y esta es una reflexión de gente que ha pensado y se ha pegado mucho tiempo reflexionando sobre una idea, sobre un contexto, sobre los actos, sobre muchas cosas. ¿Vale? Y uno que es rey, pues no piensa lo mismo que un monje de la época. Es decir, yo eso también lo tengo claro. Es decir, el rey de León en aquel momento pues estaba entre a sus 3 hermanos, que se dividió entre su hermano, el que heredó Galicia y Portugal, el que heredó Castilla-La Mancha y el que heredó Navarra. Es decir, entonces, bueno, pues él pensaba de una manera y sus hermanos pensaban de otra. Pero bueno, el contexto es bueno porque te ayuda a recordar un poco también la historia de aquella época, que muchas veces queda en el fondo de nuestros recuerdos, pero que realmente pues nunca llega a estar claro si su hermano García era el que es malo, si el otro lo mató, luego pasó el Cid, en fin, toda esta trama es de aquellos años. Simplemente como trama y como historia vale la pena leerlo. Luego hay mucha filosofía dentro de esto. Mucha. Es decir, y Jesús de Nazaret, pues al final, pues bueno, entra allí como que empezó una nueva filosofía, por decirlo de alguna manera, pero que está totalmente desvirtuada ya. 1000 años después la Iglesia estaba muy desvirtuada de lo que es el pensamiento inicial del cristianismo. El cristianismo real, de la moralidad. Es decir, el mandamiento que os doy nuevo es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, no busquéis nada más, porque eso es la clave de todo. No busquéis que si una iglesia tiene palacios, si los obispos son todos unos degenerados, si el papa ha habido papas de todo, no sé qué. Está todo allí un poco mezclado. En aquella época, ya en el año 1100, ya había reformas de gente que estaba reformando ya monasterios, porque los cenobios en aquella época ya eran auténticas máquinas de hacer dinero, por decirlo de alguna manera, que sí, que llevaban la poca luz que había en aquel momento a la gente, la poca luz que había, insisto, la llevaban, porque sabían organizar tierras, sabían organizar boticas, sabían organizar rotación de cultivos, sabían de ganadería, sabían de todos los monjes, y eso lo transmitían al pueblo. ¿Vale? Y desde el punto de vista narrativo, ¿cómo está construida la historia? Pues va haciendo paralelismos. Cada cierto número de páginas te va explicando la parte, digamos, del siglo XI y del siglo I de nuestra era. Va combinando cosas, con lo cual no se hace muy pesado porque vas cambiando. Entonces vas cambiando una cosa y vas entrelazando y al final te das cuenta que va por el mismo sitio todo y tienes que saber ver que eso tiene... Porque si tú lees las 100 primeras páginas o las 200 primeras páginas, todavía no te has enterado. Dices, ¿esto de qué va? Vamos a ver. Me está hablando de León, me está hablando de lo que había allí, luego está hablando de Jesús de Nazaret. ¿Esto qué relación tiene?
pues al final cuando ya llevas 200 y pico vas viendo un poco las relaciones que hay. Es decir, es un libro para ir leyendo tranquilamente y pensando, sobre todo pensando. Vamos, que es toda una apuesta por parte de la editorial de la escritora. Sí, la verdad es que sí, que es para mí incluso demasiado arriesgada. Demasiado arriesgada. Insisto que la ambientación de la época es muy buena, da muchos detalles que si no hay una investigación, que es lo bueno, tampoco los puedes dar. Es decir, para hablar de muchas cosas tienes que haber investigado, si no, no puedes hablar. Esa es la ventaja. Y a mí me gusta la novela histórica porque realmente, que es la otra parte que más me gusta de las novelas, la novela histórica, porque realmente te va introduciendo en una época que tú desconoces. O sea, sí que la conoces, pero por la historia, porque todos hemos estudiado historia, pero a ese nivel no la entiendes, y tampoco es cuestión de ponerte a leer tratados sobre el año 1075 en el Reino de León. Habrá muchas cosas, pero hace falta hacer una novela también con todos esos datos. Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Libros Divertidos, con El alma de las bestias, comentada, reflexionada y dando su visión por parte de Salvador Rodrigo Laborda, que nos está ayudando a construir estos episodios de Libros Divertidos. Salvador, muchas gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que estás aportando y hasta el próximo episodio. Muy bien, venga, gracias, Eliseo. Chao. Hasta luego. Libros Divertidos. Todo el contenido en onerediciones.supercast.com para entretener, divertir e informar. Todo el contenido en onerediciones.supercast.com.